Convención Constitucional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio en que les queremos contar todo lo que está pasando en la Convención Constitucional, en especial en esta semana en que yo diría que se está cerrando una etapa, en que se terminó de votar todo lo vinculado a los reglamentos y con esto ya finaliza la etapa de instalación, Valentina. Sí, Patricia, fueron 3 meses de trabajo intenso de las comisiones en la Convención Constitucional y para contarles lo que pasó en esta etapa yo me voy a trasladar hacia nuestro estudio virtual para contarles el detalle de esta semana. Voy para allá. Vamos. Ya lo comentábamos, la Convención Constitucional cumplió su primera meta, despachar los 5 reglamentos que serán el marco de trabajo de aquí en adelante. Este jueves a las 18 horas sonó la campanilla para finalizar el trabajo de votación de las indicaciones de reglamento. Escuchemos parte de ese ambiente. Hubo transmisiones en redes sociales, ustedes lo escuchan, aplausos, abrazos, celebraciones. Así se vivió este hito en la convención. Fueron 10 jornadas donde se definió el reglamento general de ética, de participación y consulta indígena y participación popular. Vamos a revisar la evaluación que hicieron de este trabajo, de esta labor, tanto la presidenta de la convención y el vicepresidente, así como la visión de uno de los integrantes de Vamos por Chile, Martín Arrau. Nosotros miramos las flores y vemos que están las abejas trabajando en la polinización. Así también han estado ustedes, convencionales de todos los sectores, polinizando esta nueva constitución, trabajando intensamente como abeja, días y noches, meses, los 7 días de la semana. Ese trabajo lo tiene que recibir el pueblo de Chile, lo tiene que saber el pueblo de Chile y llevar el orgullo de que quienes llegamos acá, llegamos a cumplir el mandato del pueblo. Es un día muy emotivo, de mucha alegría. Hemos podido, por fin, terminar esta primera etapa de instalación y ahora viene la construcción de la nueva Constitución. Hemos empleado 1/3 del tiempo en este reglamento, nos quedan solo 6 meses, de los cuales 1 mes y medio estaremos en semanas territoriales, es decir, nos quedan 4 meses y medio para la redacción del texto. Hay que apurar el ritmo para que la ciudadanía empiece a ver propuestas concretas, reales, que puedan mejorar su calidad de vida y así le empiecen a creer a este proyecto de propuesta de texto de nueva Constitución. Bien, y este miércoles los convencionales presentaron sus patrocinios para ser parte de una de las 7 comisiones que trabajarán en los temas de fondo de una nueva constitución. Además, se aprobó el plebiscito dirimente, una alternativa para que la ciudadanía en una elección defina temas que podrían ser parte de una nueva constitución. En el informe de Marian Basso vamos a revisar la aprobación de este mecanismo, el plebiscito dirimente y también algunos de los temas que se abordarán en las comisiones temáticas. La convención aprobó este miércoles la creación de los llamados plebiscitos dirimentes. ¿Qué significa esto? Que si un tema que busca ser integrado a la Constitución no logra ser aprobado por 2/3 de los constituyentes, 103 votos, pero sí por 3/5 de ellos, es decir, 93 votos, entonces se realizará un plebiscito para que la ciudadanía decida si se integra o no ese tema a la Carta Fundamental. Una eventual nueva elección que de inmediato generó polémica. Van a poder votar adolescentes desde los 16 años con voto voluntario. Creemos que el pueblo de Chile tiene que tener la última palabra con respecto a cuáles van a ser las normas que van a estar en esta próxima Constitución. Elección que para los mayores de 18 años será obligatoria. Los temas a plebiscitarse deberán ser aprobados por el Pleno por mayoría simple y la elección se realizaría 30 días antes del término del trabajo de la Convención. Indignación generó esto en Vamos por Chile porque, según dicen, es una forma de saltarse el quórum de 2/3. Esto es una transgresión absoluta a la Constitución. Estamos elaborando los documentos para poder presentarnos ante toda instancia, y en este caso ante la Corte Suprema, de ser necesario, a partir de las definiciones que tomaremos en los próximos días. Pero estos plebiscitos aún no están confirmados. Solo el Congreso puede dar luz verde a esta iniciativa. Eso porque para sumar una nueva elección hay que realizar una reforma constitucional que sea avisada por los parlamentarios. Iniciativas que, de concretarse, serán revisadas por la Comisión de Principios Constitucionales, una
de las 7 comisiones que la Convención creó para debatir los temas que serán incluidos en la nueva Constitución. ¿Cómo puede haber, por ejemplo, iniciativa popular de ley? ¿O cómo puede haber procesos revocatorios a las autoridades electas que hoy día no existen? ¿Qué temas tratarán las otras 6 comisiones? Aquí se lo mostramos. Una de las comisiones más relevantes porque definirá la organización de nuestro Estado y el sistema político y electoral que nos regirá, si Chile será o no un Estado plurinacional. Eso también será debatido en esta importante instancia. Vamos a ver las facultades del presidente, de si sigue existiendo la figura del presidente, incluso lo vamos a debatir sobre el poder legislativo. Si va a seguir o no este bicameralismo. En medio de la crisis climática mundial, esta comisión buscará proteger los recursos naturales del país. ¿Qué temas tratará? Por ejemplo, la materia de derecho del agua, el estatuto del derecho a la minería y también algunos temas bien específicos como el estatuto antártico de los glaciares. Probablemente captará gran atención porque aquí se discutirán temas fundamentales para el desarrollo de la sociedad, como será nuestro sistema educativo y el de salud, Que aborda el catálogo de derechos humanos, de derechos fundamentales, como la educación, la vivienda, la salud, la previsión social, los derechos sexuales y reproductivos. También se integró la Comisión de Forma de Estado, que abordará la autonomía territorial e indígena y la modernización del Estado. Y también va a discutirse la descentralización y la desconcentración del poder. La Comisión de Sistemas de Justicia. Vamos a discutir a propósito del Poder Judicial, de los jueces que queremos para Chile. Lo mismo respecto al Ministerio Público. Y la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Ciencia y Tecnología. Temas como los derechos digitales, el derecho a la comunicación y la información, la libre circulación y el acceso. Comisiones que comenzarán su trabajo una vez que los reglamentos hayan sido votados en su totalidad y posterior al despliegue de los constituyentes durante la próxima semana por todo el país. Los temas de fondo comenzarían a tratarse la semana del 18 de octubre. ¿Qué otra forma de participación popular se aprobó por parte de la Convención Constitucional? Les contamos. Si se juntan más de 15.000 firmas digitales en al menos 4 regiones del país, las propuestas ciudadanas deberán ser tramitadas de la misma forma que si las presentara un convencional constituyente, pasando primero, eso sí, por la comisión temática respectiva. Y también los queremos invitar a conocer qué viene en las próximas semanas para la Convención Constitucional. Queremos ver qué viene en el proceso constituyente. La semana del 11 al 15 de octubre, los convencionales van a vivir su primera semana territorial. Ellos van a recorrer diferentes puntos del país, llamarán a actividades para explicar estos 3 meses del proceso constituyente. Y como lo ven en pantalla, el lunes 18 comienza la segunda etapa del proceso con el debate de los temas de fondo, del contenido de una nueva constitución y el proceso de participación popular. Ahora, luego de mostrarles qué viene en el calendario, los invitamos a profundizar en todos estos temas con Patricia Venegas y un interesante panel de constituyentes que ya están en el estudio. Así es, muchas gracias Valentina. Estamos precisamente con algunos de los convencionales constituyentes para analizar todo lo que ahí nos contaba Valentina. Saludamos de inmediato a Pedro Muñoz de la lista de la Apruebo. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Pedro. Muchas gracias. Colectivo socialista, porque hay otros colectivos que se llaman de la Apruebo ahora en la convención. Que ahí se han ido estableciendo las diferencias y el modo también de votar y participar en la convención. Gracias por la aclaración, Pedro. Y Ruggero Cozzi, que es de Vamos por Chile. Renovación Nacional, Distrito 6, Región de Valparaíso. ¿Cómo estáis, Pati? Y para explicar ahí que en el fondo Chile Vamos, dentro de la convención se llama Vamos por Chile. Y nos va a acompañar algunos segundos más para Sepúlveda de la lista de Apruebo Dignidad, que ya viene en algunos minutos para integrarse con nosotros a esta conversación. Hay varios temas que conversar. Nos contaba ahí Valentina lo relevante de lo que ocurrió durante esta semana. Se aprobó el reglamento, pero antes, muy breve, les quiero preguntar su opinión sobre algo que pasó el día viernes, que es esta agresión que sufrió Giovanna Grandón, conocida como la tía Pikachu, que siempre participaba en las manifestaciones. Fue este viernes a sumarse a una de esas manifestaciones, pero empezó a sufrir algunas amenazas, intentos de agresión y finalmente tuvo que salir de ahí. ¿Cómo ven ustedes lo que pasó? Y si es que eso puede generar cierta preocupación para lo que viene ahora, que es la discusión del contenido, si ese tipo de funas
puede pasar también a lo virtual? ¿Cuánto puede incidir en las decisiones, Pedro? Sí. En primer lugar, desde lo humano, enviarle un gran abrazo a Giovanna Grandón y decir que la violencia hay que rechazarla, venga de donde venga, sea contra quien sea, en todas sus formas. Y este proceso constituyente no puede darle espacio a la violencia. Creo que eso es fundamental. Este proceso constituyente debe estar marcado por la deliberación y la participación popular, y la violencia sencillamente no puede tener cabida. Dicho eso, estamos en medio de una crisis política, institucional, ¿cierto? Compleja, y en ese contexto hay que tener una posición clara respecto de que los conflictos y las diferencias deben ser canalizadas institucionalmente a través del sistema jurídico, y por supuesto la Convención Constitucional es también una respuesta a esa crisis política, pero dicho eso, la violencia no puede tener cabida. Roger. No, también quiero sumarme a las muestras de solidaridad con Giovanna Grandón. Yo la verdad es que he tenido la oportunidad de conocerla en lo humano porque nos sentamos muy cerca en la convención, y es una persona que tiene sus convicciones, y así que yo lamento mucho lo que sucedió. Nadie puede ser objeto de ese tipo de agresiones, pero yo quiero hacer dos contrapuntos. Lo primero es que aquí también ha existido una izquierda, no toda la izquierda, pero hay una izquierda que también ha glorificado la violencia. Fíjate tú, Patricia, que la convención va a empezar su trabajo el día 18 de octubre. El 18 de octubre, todos recordamos, fue el día en que se quemaron las estaciones de metro, se saquearon los locales comerciales, supermercados. Fue un día de violencia. A diferencia, por ejemplo, del 15 de octubre, que fue el día donde la política da una respuesta a esta crisis y se encausa todo este malestar y demanda ciudadana en un proceso como el que estamos viviendo. Entonces, yo creo que colocar el 18 de octubre como el día para comenzar nuestro trabajo de fondo es una pésima señal. Y déjame agregar algo adicional que ocurrió esta semana. El día lunes pasado se le solicitó a la mesa de la convención un minuto de silencio por la muerte de Hernán Allende, quien murió calcinado en su casa, producto de la violencia en la macrozona sur. Y la presidenta Elisa Loncón, de una manera que yo lo voy a decir con todas sus letras, miserable, dijo que no se le iba a dar ese minuto de silencio. Entonces, yo creo que acá hay que ser consecuentes. Si vamos a condenar la violencia, condenémosla en todas sus formas y en todos los lugares, porque las víctimas y las personas que son objeto de violencia no tienen color político. Sí, vamos a aprovechar de darle la bienvenida a Bárbara Sepúlveda, convencional constituyente de la lista de Pro Dignidad. ¿Cómo estás, Bárbara? Para sumarse a esta conversación donde queremos hablar de lo que ha ocurrido esta semana, pero habíamos comenzado abordando un poco lo que había ocurrido con Giovanna Grandón, conocida también como la tía Pikachu, cuando fue a estas movilizaciones del día viernes y tuvo que abandonar el lugar porque estaba siendo amenazada e intentos de agredirla. ¿Cómo ves lo que está pasando puntualmente con ella y lo que mencionaba Ruggero Cosi en el sentido también de lo que pueda venir de aquí hacia adelante? ¿Qué es lo que decía Elisa Loncón respecto a lo que pasó? Ella es una luchadora social, ha votado siempre a favor del pueblo, y ahí queda la duda. O sea, si no votas de determinada forma, eventualmente podría sufrir algún tipo de amenaza de este estilo. ¿Cómo interpretar aquello? No, yo creo que es tremendamente lamentable lo que sucedió a Giovanna. Yo solidarizo con ella, con el rol que ella ha cumplido también en las movilizaciones sociales. Ella es uno de los íconos del 18 de octubre. Y finalmente lo que sucede a mí me produjo mucha tristeza. Creo que ella no se merece ese trato, nadie se merece ese trato. Y creo que hemos tenido otras muestras también de violencia de ese tipo, algo le sucedió a Ruggero también al inicio de la convención. Y creo que nadie podría respaldar un actuar de esa forma. Creo también que igual hay un rol que ha jugado la derecha y la ultraderecha, especialmente en crear una animadversión generalizada en la convención, que creo que también hay que hacerse responsable de eso. Muchos discursos de odios que proliferan fácilmente dentro y fuera de la convención, la mayoría de esos discursos se dirigen contra mujeres. En particular, la presidenta de la Convención Constitucional ha sufrido ataques por su calidad de mapuche, por ser mujer, y de hecho muchos de esos ataques provienen por parte de la derecha. Hemos visto una serie de estudios que muestran también cómo en las redes sociales se ataca a convencionales constituyentes. La mayoría de los ataques están dirigidos a las mujeres, particularmente si son mujeres de izquierda. Y creo que en este caso, Giovanna, también lo que sucede es una repercusión de en este fondo, enlodamiento que se genera en torno a la Convención Constitucional, donde la derecha ha tenido mucha responsabilidad. Oye, perdóname, pero las personas que estaban en la Plaza Baquedano el día viernes no eran precisamente de derecha. Yo creo que acá el error ha sido que hay una nueva izquierda que cree que puede representar a la primera línea, pero la primera línea no quiere representantes.
Ellos están más allá del sistema institucional, ellos no creen en la democracia. Hay un sentimiento nihilista de destruirlo todo, entonces yo creo que no hay que confundir las cosas. Pero claramente que se genera un ambiente que ha sido promovido por la derecha en torno a enlodar el trabajo de la convención, a generar también una animadversión en contra de los constituyentes, y creo que en ese caso no podemos pasar por alto que ustedes han contribuido muchísimo a generar ese ambiente. Entonces, está bien, obviamente que en este caso no sabemos de qué color político eran las personas que atacaron a Giovanna Grandón, difícilmente lo vamos a saber, pero me parece que hay que hacerse responsables también por haber generado un ambiente que yo creo que tenemos que empezar también a colaborar. No solo la derecha, la ultraderecha también, que son sectores distintos en la convención y lo sabemos. Hay un sector que obstaculiza, hay un sector que se opone a los cambios, hay un sector que es bastante agresivo también dentro de la convención. Y hay otro sector que quiere colaborar y yo le pediría a ese sector, al que espero además Ruggiero pertenece, que la derecha también colabore a generar un mejor clima. Y en ese sentido la gente también es receptiva a ese mejor clima. Sí. Ya conocemos la postura de ustedes dos. Pedro Muñoz, para cerrar nada más. Yo quiero decir que es importante lo que dije al comienzo, condenar la violencia, no avalarla en ninguna de sus formas, no entrar tampoco en los discursos ni del empate, no estoy diciendo que acá lo hagamos, pero yo creo que es necesario que dentro de la convención tengamos institucionalmente y hace falta una conversación respecto de eso, un discurso contra la violencia que sea transversal, que sea condenatorio, porque, insisto, este proceso constituyente debe estar marcado por la deliberación, por la reflexión y por la participación popular más amplia que haya conocido la historia de Chile, y la violencia dentro de ese esquema sencillamente no juega, solamente distorsiona el proceso, y coincido con Bárbara, creo que hay un sector importante de la derecha, pero también hay un sector importante de cierta izquierda que ha sido quizás un poco indulgente con la violencia. Yo creo que tenemos que ser más claros y tenemos que cuidar el proceso. Para que alcancemos en el tiempo a abordar los otros temas, yo mencionaba al inicio, se avanzó durante esta semana ya con la votación de todo el reglamento. Por eso que ahora quedamos a puertas de que venga la semana territorial y luego se inicie el proceso de discusión y redacción de la nueva Constitución. Uno de los proyectos que ya se zanjó es el que tiene que ver con la participación. Ahí se tomaron varias definiciones, pero me gustaría sí que aclaráramos para quienes nos están viendo en qué consiste este llamado plebiscito dirimente, porque también ha generado ahí harta discusión. Se supone que esto es algo que tiene que pasar por el Congreso, no basta solamente con lo que determine acá en la Convención Constitucional, pero hay otros como, por ejemplo, hoy día la presidenta del Senado, Jimena Rincón, que decía que con esto la Convención le está quitando el bulto a su mandato por el hecho de que termina derivando esto, si es que no se alcanzan los 2/3, a la posibilidad de un plebiscito dirimente. Bárbara, ¿cómo podríamos contar lo que ocurrió con lo del plebiscito dirimente? Yo celebro la creación de plebiscito dirimente. Claramente hoy día, y lo vemos además respaldado por estudios que precisamente hoy día aparecen en ciertos medios donde muestran que más del 60% de la población quiere participar, y quiere participar a través de mecanismos de democracia directa. Y en este caso, el plebiscito dirimente fortalece el proceso constituyente. Yo creo que además le otorga mucha más legitimidad, precisamente porque se va a escuchar la voz del pueblo directamente en los casos en que no podamos llegar a un acuerdo supramayoritario de 2/3, pero superando los 3/5, que claramente son 10, hay 10 constituyentes de por medio. Quienes han buscado satanizar también el plebiscito dirimente en particular, creo que están desinformando, y yo llamaría a esos sectores a no seguir haciéndolo. Acá nadie quiere distorsionar el proceso, lo que nosotros queremos finalmente es entregar mayor participación y deliberación en los casos en que no se logre un acuerdo supramayoritario. Supongo que no serán muchos. De hecho, creo que es importante señalar que en otros procesos constituyentes precisamente esto ha ayudado y ha apoyado a que el proceso llegue a acuerdos y no se lleguen a los espacios de referéndum. Por ejemplo, en Sudáfrica, en la Constitución del 96, finalmente contenía para cuando no se alcanzara los 2/3 y se alcanzara ciertas mayorías, tenía un referéndum. Y en ese caso, el referéndum no se realizó. ¿Y por qué no se realizó? Porque fue un aliciente
finalmente el hecho de tener el plebiscito como una opción cuando no se alcance ese supraquórum, finalmente generó que los sectores ultraconservadores terminaran cediendo ante los acuerdos y tuvieran que sentarse a negociar, porque si no es fácil, ¿cierto? Claramente que hay un sector nuevamente que es una minoría dentro de la convención, pero que también está buscando obstaculizar no solo el mismo proceso, sino que la gente pueda tener una decisión final. Claro, pongámosle el número a esto. El plebiscito dirimente sería un plebiscito, según lo que entiendo. Un solo plebiscito. Donde se preguntarían aquellos temas en los cuales no se alcanzaron los 2/3, es decir, los 103 votos de 155 convencionales constituyentes, pero sí logró una aprobación superior a 93 votos, que son los 3/5. En esas circunstancias es donde todo esto se preguntaría a la ciudadanía a través de un plebiscito dirimente, que entiendo además se le consultaría a los mayores de 16 años. Ahí también hay una diferencia. Ruggiero, ¿cuál es la opinión al respecto? Que me imagino que no está de acuerdo. Y si es que la posibilidad acá de ir a la Corte Suprema es real, ¿están los votos también desde Chile Vamos como para hacerlo? A ver, yo quiero recalcar que la participación de la ciudadanía es fundamental, ¿ya? En eso estamos todos de acuerdo, por eso la próxima semana vamos a ir cada uno de nosotros a los distritos, a conversar con la gente, a informar, a rendir cuentas, pero los mecanismos de participación pueden ser distintos, ¿ya? Y aquí el gran problema con los plebiscitos dirimente es que estos no estaban contemplados dentro de las reglas del juego, ¿ya? Aquí hubo un plebiscito de entrada, va a haber un plebiscito de salida, y en el plebiscito de entrada y en el de salida ya están definidas las preguntas. ¿Quién va a redactar las preguntas de estos plebiscitos dirimentes? ¿Ah? ¿Quién va a llevar adelante todo este mecanismo? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto tiempo va a durar? Pero además te quiero agregar otro punto. Cuando se le preguntó a la ciudadanía, en la segunda papeleta, ¿se acuerdan ustedes el año pasado? Se nos preguntaba, ¿qué órgano quieren ustedes que redacte la nueva Constitución? Y prácticamente el 80% de los chilenos dijo una convención constitucional. Y aquí estamos. Esta es la Convención Constitucional y tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, de conversar y llegar a consensos por 2/3. Y acá el problema de los plebiscitos dirimentes es que el poder de veto no lo tiene la derecha bárbara, dejémonos de cosas. Aquí el poder de veto lo tiene la ultraizquierda, ¿ya? Esa es la realidad. Y si alguien va a entorpecer el proceso, si hay alguien que no quiere ceder, si hay alguien que se quiere poner intransigente, va a ser ese sector. Y por eso se aspira tanto a tener estos plebiscitos dirimentes que eviten, para ese sector muy intransigente, tener que ceder en algunos puntos. Entonces yo creo que no hay que dar cabida. Yo hago un llamado a todos los diputados y senadores que estuvieron en el acuerdo del 15 de noviembre, que sean coherentes, que no borren con el codo lo que escribieron ese día y le cierren la puerta desde ya a los plebiscitos dirimentes y que este proceso pueda seguir normalmente tal como está establecido. Pedro, como comentaba yo, esto tiene que pasar por el Congreso. No basta solamente con lo definido en la Convención Constitucional. ¿Cree que eso es factible, que se pueda aprobar? Mira, lo primero que quiero decir, Patricia, es que para ponerle un tono positivo también al debate es que estoy muy contento y creo que también compartimos la felicidad por haber superado esta primera etapa de la constituyente y haber terminado un proceso importante donde estamos poniendo los cimientos de esta nueva constitución. Eso hay que destacarlo mucho y creo que más allá de las diferencias se han hecho esfuerzos transversales por sacar este proceso adelante sin perjuicio de que efectivamente la derecha del rechazo está ahí cumpliendo su rol, pero no le pegamos peras al olmo. Así como yo decía que hay que rechazar la violencia, yo creo que este proceso también hay que purgarlo de los miedos. El miedo a la democracia, el miedo a la participación. Y creo que los plebiscitos dirimentes que efectivamente requieren una reforma que pase por el Congreso son un incentivo, como decía Bárbara, también para llegar a acuerdos, porque tal como quedó establecida la norma requiere una doble votación, es decir, luego de una votación que no llegue a los 2/3, pero que supere los 3/5, tiene que hacerse una segunda votación y luego el pliego de temas que queden en ese rango tienen que ser además aprobados por el Pleno, ¿no? Entonces hay varios pasos antes y eso implica que efectivamente busca operar también como un incentivo para llegar a los acuerdos y para la deliberación. Creo que eso es sumamente importante destacarlo y requiere, obviamente nadie se quiere aquí saltar las reglas del juego, siempre hemos sostenido eso, requiere una tramitación, una aprobación en el Congreso también para su implementación. Para preguntarte precisamente lo que mencionaba yo al inicio, la senadora Jimena Rincón en una entrevista hoy se refiere a este tema. Yo decía que plantea que la Convención con esto le está quitando el bulto a su mandato, pero decía que con la aplicación de un plebiscito de esas características terminaría significando que una mayoría circunstancial le pretende imponer a otra su mirada.
Por eso yo insisto en la vocación de este mecanismo para buscar acuerdos, creo yo. Porque desde el punto de vista práctico, y aquí también me pongo en mi rol como parte de una de las vicepresidencias, como parte de la mesa, nosotros tenemos un plazo de máximo 1 año, ¿no? Para poder llevar este proceso adelante tenemos que estructurarlo, lo estamos planificando, y es necesario que dentro de esos márgenes acotados también implementemos una serie de mecanismos más y organismos que provienen de estos reglamentos. Por tanto, creo que es importante poner esos elementos sobre la mesa para llegar a ese tipo de respuestas, y yo creo que, insisto, es importante que logremos conversar, superar diferencias y que exista esta posibilidad para los casos en que no se llegue a acuerdo, ¿no? Aprovechemos de contar cuáles son esas otras alternativas de participación, Bárbara. Están estas semanas territoriales, como la que comienza mañana, en el fondo, donde van a poder ir y conversar directamente los convencionales constituyentes, pero en este reglamento además se aprobaron otras alternativas, además la posibilidad de que se junten 15.000 firmas en 4 regiones y de esa manera también tramitar eso como si lo hubiese presentado cualquier convencional constituyente. Contemos un poco más sobre esas alternativas de participación que va a tener la ciudadanía. Sí, definitivamente los mecanismos ya están instalados, se han aprobado además por la mayoría del Pleno, y uno es la iniciativa popular constituyente, y que busca que a través de 15.000 firmas de apoyo las personas puedan organizarse y presentar una moción constituyente. Yo quiero decir que eso también es algo digno de celebrar, además que es inédito en la historia de nuestro país. En Chile no tenemos iniciativa popular de ley. Las veces que las organizaciones han querido presentar, por ejemplo, proyectos transformadores a ciertos sectores, lo tienen que hacer con la venia de 10 diputados, por supuesto, como eso existe en la tramitación legislativa. Eso ha generado también una distancia grande en torno a cómo hoy día la política tradicional está leyendo también las demandas ciudadanas. Y creo que nosotros no podemos replicar esas prácticas, no podemos replicar esa distancia. Parte de eso es la crisis del sistema democrático, parte de eso es la crisis política. Y además, una iniciativa popular constituyente va a demostrar finalmente lo que hemos estado sosteniendo. O sea, aquí yo creo que cuando Ruggiero dice que hay una izquierda intransigente, yo creo que en el fondo lo que se oculta detrás de estas excusas, como que se saltan las reglas del juego, que finalmente están tratando de hacer que los 2/3 no signifiquen nada. Finalmente existe ese temor del sector conservador de nuestro país que siempre ha existido a la deliberación democrática y especialmente a la deliberación popular. Sí. Yo creo que hay un poco de paternalismo en eso también, pensando que la gente no sabe lo que quiere o no sabe lo que va a decidir. Y lamentablemente este proceso constituyente es producto, digo lamentablemente porque hay un sector que no lo quiere ni siquiera reconocer hoy día, a pesar de que estén aquí por eso, producto de la movilización de la ciudadanía en torno a grandes demandas sociales. Y ese es un mandato que hay que cumplir. Le quiero dar la palabra a Ruggiero para que conteste, pero solo una duda que me queda, Bárbara, porque entiendo que aquí se definen encuentros autoconvocados, cabildos, actividad en recintos penitenciarios, visitas a comunidades del pueblo tribal, entre otros diversos mecanismos, además de que todos los meses va a haber una semana territorial. ¿Alcanzan los tiempos para poder realizar todos estos canales de participación y al mismo tiempo tener en un tiempo más ya lista la nueva Constitución? Yo creo que el asunto del tiempo ha sido un problema, digamos, para la Convención Constitucional, pero hemos estado trabajando en horarios en que yo creo que incluso nadie podría reconocer son horarios de bienestar para cualquier persona, especialmente cuando tenemos una tremenda responsabilidad sobre nuestro hombro, que es construir una nueva Constitución. Yo creo que lo del tiempo es importante también entender ¿a qué nos referimos con va a faltar el tiempo? ¿El tiempo para qué? Porque yo creo que si hay que generar espacio y tiempo, también es para saber qué piensa la ciudadanía. Recibir una retribución también informativa. Cuando vamos a la semana territorial, algunas personas constituyentes de derecha estaban diciendo que no íbamos de vacaciones. Cuando, bueno, yo entiendo que algunos no hagan trabajo territorial, pero nosotros los que creemos verdaderamente en la participación, conversamos con la gente. Y además tenemos que hacer una cuenta pública. Y esa semana territorial es clave para eso. La gente se desinforma muchas veces por los medios de comunicación, porque lamentablemente ponen mayor atención en ciertas polémicas que en los contenidos de fondo. Bueno, será nuestra labor entonces buscar informar como corresponde. Ahí Pedro además tiene el folleto que nosotros vamos a estar repartiendo. Es un folleto además que para todos los constituyentes igual. Perfecto. Me parece que esa labor también hay que cumplir, además de estar constantemente teniendo este feedback ciudadano sobre cómo lo estamos haciendo. Ruggiero. No, varias cosas. Lo primero es que, bueno, Bárbara pone puro ejemplo con los cuales yo no me siento identificado. Yo voté a favor de la iniciativa popular constitucional.
Creo que todos estos mecanismos de participación son fundamentales. Voy a estar en el distrito juntándome con distintos sectores, con agricultores, con los guasos, fomentando la participación ciudadana. Y lo digo desde el punto de la centro-derecha, para nosotros es vital. Queremos que la ciudadanía esté activa, queremos que los apoderados, que las familias reclamen por su libertad de enseñanza y presenten una iniciativa popular constitucional, para que así, de algún modo, también demostremos de que esto no es un capricho de la derecha, sino que es algo que quiere la gente. Y dicho lo anterior, yo entiendo la posición de Bárbara de no sentirse aludida, pero la verdad es que los hechos hablan por sí solos. En el acuerdo del 15 de noviembre, el Partido Comunista no estuvo. El Partido Comunista no estuvo en ese acuerdo, Gabriel Boric sí estuvo. El Partido Comunista ha tratado todo el tiempo de cambiar las reglas de este proceso. ¿Y por qué es importante mantener las reglas del proceso? Porque eso le da legitimidad. Si empezamos a cambiar las reglas con calculadora, hay un riesgo importantísimo de oportunismo. Yo, el gran temor, y por eso soy contrario a estos plebiscitos dirimente, y vamos a hacer lo posible para que en el Congreso se les cierre la puerta desde ya, es que aquí van a haber elecciones. Y va a estar la tentación de que un nuevo Congreso, que no participó de ese acuerdo el 15 de noviembre, va a querer cambiarle las reglas al proceso constituyente. Y eso creo que sería nefasto, y la legitimidad de todo este esfuerzo que estamos haciendo por el bien de nuestro país, para darle gobernabilidad, para darle un nuevo desarrollo a nuestro país, podría caerse en pedazos. Ir a la Corte Suprema, entonces, está dentro de las posibilidades. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Porque entiendo que necesitan 39 firmas, solo hay 37, si es que todos los de Vamos por Chile quisieran colocar su firma para esto. Sí, en esto hay que ser muy cuidadoso, porque la verdad es que los argumentos jurídicos están. ¿Ya? Aquí la convención se extralimitó. Si bien es cierto lo que dice Pedro, de que se le hace un requerimiento, una exhortación al Congreso a aprobar esta reforma, a renglón seguido se le hace un requerimiento. Y la gente puede mirarlo en el artículo 51 del Reglamento de Participación Popular. Se le hace un requerimiento de que los plebiscitos tendrán que ser tal como dice el Reglamento de Participación Popular. Eso es una extralimitación, eso no está dentro de las facultades de la Convención Constitucional, y en este caso hay un perjuicio grave, hay un vicio grave, y correspondería reclamarlo. Ahora, realismo político nos llama a la cautela. La verdad es que por ahora no está claro si vamos a tener la firma, y eso es algo que vamos a tener que zanjar en las próximas horas. Muy bien. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con eso, pero bueno, ahí ya está zanjado lo que tiene que ver con los reglamentos propiamente tal. Semana territorial, y luego debiese iniciarse el proceso de discusión de lo que va a ir al interior de esa Constitución. Para eso se han definido comisiones. ¿Cómo se va a ir determinando quiénes van a integrar esas comisiones? Expliquemos un poco lo que va a ser el proceso, cómo una idea se puede transformar después en una norma constitucional. ¿Cuál va a ser ese proceso que debiésemos empezar a ver de aquí a 2 semanas más, Pedro? ¿Qué es lo que viene de ahora en adelante, no? Viene, a mi juicio, la parte más importante del proceso constituyente, y aprovecho antes de todo, como decía Bárbara, de invitar a la Semana Territorial. Es primera Semana Territorial, hemos preparado un material junto a Contexto, aprovechamos de agradecer, ¿no? Y pedirle a quienes nos están viendo que le exijan a sus constituyentes participación, que vayan a los encuentros autoconvocados o a las cuentas populares constituyentes. El día viernes en la mañana, ¿cierto? El jueves terminamos de votar el reglamento de participación popular, nos reunimos como mesa y empezamos a proyectar al tiro lo que se viene. A partir del 18 de octubre se comienza a escribir la nueva Constitución, empieza esa fase, ¿no? Se integran las comisiones. El día lunes en la tarde, las comisiones tendrán su primera sesión de constitución o de instalación, las 7 comisiones. Eso ya está informado, ¿cierto?, a todos los convencionales constituyentes. Y a partir del día miércoles comienzan los discursos de apertura de cada uno de los constituyentes. Cada constituyente va a tener 5 minutos para exponer sus lineamientos generales, su visión de país. Eso es lo que esperamos, y que eso se dé, que ese espacio se preste para eso y no para otra cosa. 5 minutos va a tener cada uno de los convencionales. Y estamos viendo cómo vamos a implementar eso, porque queremos darle la solemnidad, ¿no? Y también la cobertura democrática que eso requiere. Y la idea es que cada constituyente ahí exprese sus puntos de vista, su proyecto país. Las 7 comisiones van a empezar a sesionar esta semana que viene. Se instalan el lunes en la tarde y sesionan durante las tardes, y durante las mañanas vamos a estar con estos discursos
de apertura de cada esas uno de los comisiones, convencionales. los integrantes se definen de acuerdo a... Ya está definido los integrantes. Claro, que fue con patrocinio. O sea, con en el fondo, patrocinios, con que, el mismo digamos, mecanismo. cuando escuchamos hablar de patrocinio tiene que ver con firmas detrás, Así de otros es. convencionales. Firmas de cada uno de los convencionales, cada comisión tiene un número distinto de integrantes y requería un número distinto de patrocinios, distinguiendo si es un escaño corriente o es un escaño también de reservado. Y son 7 comisiones que tienen una serie de materias por discutir como mínimos, es decir, de forma no taxativa, que en el reglamento ciertas temáticas. Y hay una comisión de sistema político, otra comisión de principios, una que tiene que ver con la forma de Estado, donde vamos a ver el tema de la descentralización, etcétera, etcétera, hasta una comisión de sistemas de conocimiento, cultura y patrimonio, que es muy importante. Todas las comisiones tienen transversalmente, todas las comisiones y los reglamentos más bien tienen un enfoque ecológico que además de la declaración de que la constituyente se escribe en un contexto de emergencia climática, creo que nos deja en un muy buen pie para la discusión, a mi juicio, más importante que viene, que tiene que ver con la crisis climática y todos los contenidos, ¿no? ¿Se pueden sacar algunas conclusiones respecto a las comisiones que ya han sido definidas sobre cuáles son las temáticas que van a ir en esta redacción de la Constitución, Rollero? Sí, por ejemplo, para que se hagan una idea, los que nos están viendo, yo voy a participar de la Comisión de Justicia. ¿Ya? Vamos a hacer 19 convencionales constituyentes y dentro de las cosas que vamos a discutir ahí está, lógicamente, el sistema del Poder Judicial, la designación de los jueces, si vamos a querer o no un consejo para la magistratura que administre los asuntos no jurisdiccionales. Vamos a tener también una discusión a propósito del rol de los fiscales. Los fiscales hoy día, todo lo que es seguridad ciudadana, están muy mal evaluados por la ciudadanía. Yo soy partidario, por ejemplo, de que podamos acusar constitucionalmente a los fiscales y que tengamos cierto control político. Vamos a discutir también a propósito de una defensoría de las víctimas. Esta es una gran noticia que se aprobó en el Pleno de la Convención Constitucional y es parte del temario de nuestra comisión. Y ahí se va a discutir también todo lo que tiene que ver con los órganos autónomos como el Banco Central, Contraloría. Así que ahí se van a radicar estas discusiones. Yo espero que lo hagamos y lo tomemos con rigurosidad, con responsabilidad, como siempre. Y es probable que en esta comisión también se discuta un tema que está hoy día muy candente, que es el tema de la violencia en la Araucanía. Porque por la integración se da la coincidencia de que varios convencionales ahí pertenecen a esa zona. Como vamos a estar discutiendo el rol del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública, no me cabe duda de que ese va a ser un tema polémico ahí. Bárbara, ¿en qué comisión? En la del sistema político. Sistema político. ¿Y Pedro? Somos Están en la misma. compañeros ya. en esa... En el sistema político. Contemos un poco más, es una de las comisiones probablemente donde muchos convencionales querían estar. Sí. Y también, ¿qué va a venir después de lo que cada uno de ustedes discuta en esas comisiones? Esto va a proceso de votación, tiene que ser por los 2/3, pero hay también todo un camino regulado ya. Sí, de todas maneras, los contenidos que están sugeridos en el reglamento para la discusión de cada comisión es finalmente eso, es una sugerencia en torno a algunas cosas mínimas que se deberían abordar. Y en el sistema político, yo creo que además a la ciudadanía le va a llamar mucho la atención los debates que vamos a tener en torno, por ejemplo, a la unicameralidad o bicameralidad del Congreso, al diseño de la forma del gobierno, y ahí, por supuesto, hay distintas posiciones dentro de la convención que van desde un presidencialismo autoritario como el que tenemos hoy día hasta una forma más parlamentarista. Yo creo que hay distintas visiones que además se reflejan en quienes los integramos en esa comisión, pero vamos a discutir también, por ejemplo, sobre el Estado plurinacional. Y ahí también quiero llamar la atención a la integración de ciertas comisiones que todavía deben corregir ciertas faltas que por reglamento se establecieron. En la comisión nuestra deberían haber 3 escaños reservados y hoy día hay solo 1. La comisión de Rollero debería haber por lo menos una diferencia de 60-40 de género y en este momento las mujeres están abajo en un 36,4. Por lo tanto, no es un listado que está totalmente definitivo, se tienen que hacer correcciones. Podrían haber modificaciones de acuerdo a esos criterios. De hecho, la comisión de Rollero es la más masculinizada de todas. Yo creo que eso también replica un poco las lógicas en que se han ido feminizando, masculinizando ciertos contenidos. Un poco, por ejemplo, las mujeres están más en las comisiones que tratan sobre derechos, sobre conocimiento, cultura, sobre comunicaciones. Que se han identificado históricamente como las áreas blandas. Yo creo que en ese sentido la paridad en la Convención buscaba
equilibrar este tipo de cosas, para que no se entienda que hayan temas exclusivos de los varones y exclusivos de las mujeres. Lo que está pasando, yo creo que se reproduce un poco eso y por lo tanto me parece que la corrección es lo más adecuado y ahí la mesa directiva más el pleno tendremos que arreglar esa situación. Yo tengo un contrapunto ahí, porque la mesa, el reglamento general está vigente y la mesa tiene facultades de interpretación de ese reglamento que le fueron entregadas por el Pleno y el día viernes en la mañana la mesa se reunió a revisar la integración de las comisiones y envió ya un documento donde dice que las comisiones están correctamente integradas y que fue lo que hicimos por unanimidad en la comisión a la que se refiere Bárbara, la número 6, si no me equivoco, la de Justicia, es que el propio reglamento establece que la corrección se hará de acuerdo a los principios que quedaron en ese reglamento. Mecanismos más idóneos, dice. Exacto, mecanismos más idóneos y de acuerdo a los principios de este reglamento. Y si uno va al artículo 3, ve los principios, están los principios que incorporan las disidencias sexuales y la inclusión. Y en base a esos principios, la mesa consideró que Tomás Laibe, de la disidencia sexual, cumplía con el mecanismo de corrección, por tanto se tenía integrada correctamente. Pero además, Patricia, no quiero enredar la cosa, pero hay que decir que las formas de integración de las comisiones es compleja, porque tiene que dar cuenta primero de la paridad, ¿no? La convención es paritaria, pero aparte cada uno de sus órganos, pero además con criterios de descentralización, de plurinacionalidad. Entonces hay que hacer calzar una serie de criterios para que las comisiones queden correctamente integradas. Eso, además, con la voluntad de cada uno de los y las convencionales por estar en un lugar o en otro, de acuerdo también a sus trayectorias, a sus experiencias y a sus talentos, ¿no? Entonces... Ya, pero ahí me queda la duda. ¿Todos esos factores ya están incorporados o es algo que todavía queda por resolver? No es tan laxo como lo dice Pedro, no son solo principios orientadores. O sea, hay un reglamento y el reglamento es claro. El reglamento dice que, de hecho, la corrección de género no puede hacerse en contra de las mujeres y las disidencias sexuales, ¿cierto? Por lo tanto, tiene que bajar de esa comisión un hombre heterosexual, evidente. Lo otro es que en la comisión número 1, nuevamente, el reglamento dice tienen que quedar en esa comisión a lo menos 3 escaños. De escaños me refiero a escaños reservados de los pueblos originarios, pueblos indígenas. Y solo hay uno. Entonces, yo creo que aquí la mesa igual claramente puede haber tomado las decisiones que quiera, pero la comisión de reglamento se reunió, notó que eso era un problema y vamos a presentar una reforma al reglamento para que eso se pueda corregir en lo inmediato y podamos cumplir con las propias normas que nosotros nos dimos. Y efectivamente es eso. Yo creo que la mesa no puede pasar por encima de las normas que se decidieron en el Pleno y yo estoy segura que además ahí con una conciencia más democrática, quien debe definir la última palabra la va a tener el Pleno en ese sentido. Y la Comisión de Reglamento va a presentar una moción para modificar esto y se puedan hacer los mecanismos idóneos para la corrección. Ya para ir cerrando, Ruggiero. Sí, más allá de todo este enredo de la integración de las comisiones, que hasta para nosotros es difícil a veces de manejar, yo lo que quiero transmitir es que hemos dado un gran paso, eso es real. A diferencia de otros países, logramos tener un reglamento general en un tiempo récord. En Bolivia se demoró 7 meses, estuvo rodeado de protestas, terminó con 2 muertos. Entonces Chile, una vez más, de algún modo, no es que nos queramos creer el cuento, pero estamos haciendo las cosas relativamente bien. Pero hubo luces y sombras. ¿Ya? Aquí también en el camino hubo muchas cosas negativas, desde un reglamento de ética que restringe innecesariamente la libertad de expresión, también este afán constante de cambiar las reglas sustanciales del proceso, como los 2/3, incorporar ahora los plebiscitos dirimentes. Y lo que hay que hacer ahora es cambiar un poco el switch, empezar a entrar en las discusiones de fondo. Importantísimo que la gente participe, que los gremios participen, que las ONGs participen, que toda la ciudadanía se sienta convocada y que podamos construir juntos, con diálogo, con acuerdos transversales, por 2/3 ojalá, esta nueva constitución que nos tiene que dar gobernabilidad, paz y justicia para los próximos años. Muy bien. Les quiero dar las gracias por habernos acompañado acá este domingo. Ruggiero Cosi, Bárbara Sepúlveda y Pedro Muñoz, porque nos ayudan a entender un poco más también qué es lo que ha pasado. Se cierra este periodo de instalación y ya se inicia entonces prontamente la discusión de fondo de esta nueva Constitución. Gracias por acompañarnos acá esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Y le damos de inmediato el pase a Valentina Reyes. Convención Constitucional. Convención Constitucional.
Bien, y como ya les hemos contado en semanas anteriores, somos parte de una alianza con Tenemos que Hablar de Chile, una plataforma de participación y diálogo ciudadano impulsada por la Universidad de Chile y la Universidad Católica, que mira con atención el proceso constituyente y nos ayuda a entender. Para conversar sobre este tema, sobre las votaciones que generaron diálogo y acuerdo, nosotros estamos con Valentina Rosas, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile. Valentina, bienvenida. Muchas gracias. Y partamos por la votación de reglamento, por la votación del quórum de 2/3 para normas constitucionales. Veamos por qué porcentaje del quórum se aprobó. Así es, ahí vemos que por 61% de los votos a favor. Fue una conversación bastante tensa, bastante difícil, pero la quisimos rescatar como un espacio clave para el diálogo, porque no queremos homologar diálogo a la falta de controversia. La diferencia de opiniones es parte de, y momentos tensos como este, pero que permiten en el largo plazo preservar el orden y el avance del trabajo constituyente, quisimos aquí destacar. No todos estaban conformes con estos 2/3, pero se aprobó para las normas constitucionales, queda en el reglamento. Se aprobó además plebiscito dirimente, que es otra instancia que genera controversia, pero 69 votos a favor, vemos ahí algo importante en cuanto al acuerdo de plebiscito dirimente. Así fue, acá fue creciendo conforme fue avanzando la discusión, los votos a favor, y también incluyó la colaboración de distintos espacios. Acá desde las conversaciones, las primeras dentro de la comisión transitoria hasta la votación final en el pleno, fueron sectores muy distintos, tradicionales como el colectivo socialista, junto con sectores independientes que se fueron sumando a este proceso que permitió finalmente el plebiscito dirimente. De hecho, hay que recordar que se llegó a un acuerdo, que esto pasara por una reforma constitucional, y eso generó que el plebiscito dirimente se aprobara. Vamos a la siguiente gráfica para revisar lo que pasó en el reglamento de ética. Se aprobó el concepto de violencia de credo por 77 votos a favor. Así es, acá vemos va creciendo. Si bien esto pudiera considerarse quizás como el credo como algo religioso y por lo tanto sectores más conservadores, acá también hubo cierta valoración respecto de esta indicación de los sectores indígenas, y por lo tanto sectores muy distintos salieron y permitieron esta contundencia de un 77%. Ahora el negacionismo se llegó solo al 51%, lo tenemos ahí en la siguiente gráfica. Es un concepto que causó más controversia a la hora de aprobar y se ve ahí. Así es. Esta es de las conversaciones más tensas probablemente que hubo durante la convención. También por algunas cosas de fondo y por otras cosas procedimentales, donde también el cuestionamiento era cuál es la sanción de fondo respecto de no cumplir cada una de estas normas, pero que finalmente alcanzó al menos el quórum de mayoría simple. Sigamos con la percepción de los constituyentes, sigamos con cómo ven las personas que hay que a generar el diálogo, pero antes vamos al reglamento de participación y consulta indígena. Ahí también se logró una aprobación, y ahora vamos a la percepción. 52% recibe como buena o muy buena la disposición de las y los constituyentes al diálogo. O sea, ¿se mira con buenos ojos la convención? Así es. Obviamente esto es una pregunta que va a haber que ir repitiendo durante el proceso. En este primer tiempo tuvimos esquemas por la votación que generaban dinámicas de acuerdo, de diálogo bastante distintas a las que podemos esperar desde ahora, que ya todo se tiene que votar con 2/3, que el trabajo es mucho más temático y por lo tanto también ahí más permanente. Pero esto en un primer momento, según las encuestas que hicimos ahí, Tenemos que Hablar de Chile en conjunto con Criteria, vemos que hay una buena percepción que no es permanente. Esto es la foto de un momento y que por lo tanto habría que estar evaluando constantemente. Y es la foto de esta primera parte. Vamos a la siguiente gráfica, que da cuenta también de cuánto se percibe de que hay que llegar a acuerdos. 91% piensa que es importante llegar a acuerdos en los grandes temas del país, o sea, lo que tiene que pasar en la convención. Así es. Porcentaje muy contundente que vemos en la ciudadanía, estas ganas de llegar a acuerdos, es el espacio para grandes acuerdos, lo ven como el proceso constituyente. Y llegar a acuerdos obviamente es complejo, es difícil, como decía anteriormente, no es que no hayan controversia ni diferencia de opiniones, pero llegar a acuerdo implica que finalmente, de alguna forma, cediendo, dialogando, se pueden llegar a estas soluciones grandes a través del proceso. Y mirando hacia el largo plazo. Ahora, ¿qué se espera de los líderes políticos? No solo de la convención, aquí podemos mirarlo a nivel macro, pero un 84% de los encuestados prefieren líderes políticos que privilegien los acuerdos. También aquí vemos una señal por parte de esta encuesta. Así es. Y bueno, además es líderes políticos, esto le pega tanto a los convencionales como a los candidatos presidenciales y tantos actores que están en este momento político tan presente, y que además muy interesante que preguntas similares, además de lo que realizamos en Tenemos que Hablar de Chile, la hemos visto
visto en estudios del CEP o de espacio público, de espacios políticos distintos y que han tenido consistentemente un resultado muy similar. La gente quiere que los actores políticos, los líderes políticos lleguen a acuerdos y sean capaces de ceder dialogando preferentemente. Y eso lo veremos entonces en el proceso constituyente, sobre todo desde el 18 de octubre. Valentina Rosas, muchas gracias. Y a ustedes les queremos invitar a revisar nuestro portal 24horas.cl, pero también revisar el Constitubot de Tenemos que Hablar de Chile. Hay información gratuita y a través de WhatsApp. Es una plataforma colaborativa, lo decíamos, impulsada por la Universidad de Chile, la Universidad Católica, con alianza con 24horas.cl. ¿Cómo funciona? Para acceder a Constitubot solo tienes que agregar a tu WhatsApp el número más 569-9967-8221, lo tienen también en pantalla, y al escribir en la ventana Hola, empieza a generarse el diálogo informativo con Constitubot. También pueden ingresar, siempre lo hacemos la invitación, a 24horas.cl. Nosotros vamos a un breve alto, pero ya regresamos. Convención Constitucional. Convención Constitucional. Bueno, y así ya estamos llegando al final de esta edición, pero nos quedamos bien atentos a lo que va a ser esta semana territorial, donde los constituyentes van a estar convocando distintas actividades a lo largo del país para explicar lo que han sido estos primeros meses de trabajo. Exacto, Patricia, y también el trabajo que viene a futuro, la redacción de una propuesta de una nueva constitución. Nosotras los dejamos invitados, invitadas a que revisen nuestro sitio 24horas.cl. Tenemos el minuto a minuto, tenemos los detalles de cada una de las actividades que realiza la Convención Constitucional y los reglamentos que fueron aprobados esta semana. Claro, y ahí quedamos entonces pendientes de todo lo que se viene, entrando de lleno, directo a la redacción de la nueva Constitución después de esta semana territorial. Valentina. Eso, muchas gracias por habernos acompañado, que estén muy bien. Adiós. Convención Constitucional.